Hoy en la entrevista tengo a Kenji López. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Bienvenido, Gracias, Kenji. Ricardo, muchas gracias. Tú eres cabeza de una de las organizaciones que más da la batalla contra el cáncer en nuestro país, ¿no? Guerreros contra el cáncer. Cancer Warriors de México, así es. Me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es nuestro. Kenji, te invité porque pues nos enteramos de estos foros que se están organizando entre distintas sociedades o distintos grupos de la sociedad civil, justamente porque están queriendo sacar adelante una ley general en materia de cáncer. Me llama la atención por qué haría falta una ley general en materia de cáncer. Cuando digo general, quiere decir que tendría que estar por encima de todo el resto de las leyes, tanto locales como federales. Cuéntame la iniciativa y qué es lo que están avanzando. Claro, somos 15 organizaciones de la sociedad civil que conformamos una comisión de trabajo para impulsar los esfuerzos y concretar una ley general de cáncer en México. En América Latina, Ricardo, en los últimos 4 años, resulta que 4 países, El Salvador, Paraguay, Chile, Perú, han impulsado leyes de este mismo nivel para garantizar de manera obligada la creación de un plan nacional de atención, prevención, detección oportuna del cáncer como tal, que es una de las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para más de 190 países a nivel mundial. Deja de ser el abogado del diablo. Hay enfermedades tanto más letales en un país como el nuestro. O sea, pienso en la diabetes, por ejemplo. ¿Tendría que hacerse una ley general para diabetes? ¿O por qué en el caso oncológico amerita un instrumento de este tamaño? El cáncer es la tercera causa de fallecimiento por enfermedad en nuestro país. Son más de 190,000 nuevos casos que se detectan. Tercera causa querría decir, por enfermedad, o sea, te querría decir diabetes. Sí, las cardiopatías cardiovasculares también se encuentran. Y cáncer, exactamente. Entonces, la lógica que ha seguido diferentes países nos marca que una propia ley para la atención de esta enfermedad garantiza consecución en acciones y una atención prioritaria para el cáncer. Estados Unidos cuenta con una ley similar, pero no de hace 3, 4, 5 años, hace 51 años. ¿Qué dice esa ley o la iniciativa que ustedes están impulsando si te obligara un poco a destriparla, a ver qué dicen sus primeros capítulos, cuáles son sus ideas principales? Estamos trabajando en los apartados en conjunto con senadoras y senadores de la República. La vamos a presentar como iniciativa ahí en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Ya nos reunimos a principios de septiembre para trabajar los primeros apartados. Trabajamos apartados vinculados al propio Plan Nacional de Atención, apartados vinculados a los mecanismos de financiamiento para la atención de la enfermedad. Asegurar financiamiento para investigación, tratamiento. Además es que no es un asunto que sea desconocido socialmente, la falta de atención que ha habido para niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con cáncer en México. Entonces, tiene un apartado sobre la garantía de suficiencia presupuestal para la atención de la enfermedad. Pasaste como medio volando, muy encima, pero eso fue un tema muy delicado. O sea, Sí, faltaron medicamentos oncológicos por supuesto, al principio de esta administración por el cambio de políticas con respecto a los distribuidores y sobre todo que había sobre todo una fábrica principal de tratamientos oncológicos. Es correcto. Que acabó teniendo dificultades con el gobierno. Me refiero a PISA, para decirlo rápidamente. ¿Cómo se resolvió ese asunto? No está resuelto. A ver. El desabasto no está resuelto. Tiene menos eco, es mucho menos visible socialmente, porque desde nuestra perspectiva, para organizaciones que nos enfocamos a esta lucha, hay otros temas que surgen y se colocan en la audiencia pública. Pero a ver, los padres ya no están tomando el aeropuerto, ya no están marchando para cerrar vías en algunas de las principales ciudades. Pero lo que me está diciendo es que sigue faltando. Por supuesto, tú puedes revisar nuestras redes sociales y básicamente diario tenemos un programa que se llama Dona Esperanza. Entonces recibimos medicamento de personas que ya no lo utilizan o incluso pacientes que fallecieron y que los familiares deciden donarlo y nosotros lo ponemos a la oferta de la gente que no tiene disposición de ese medicamento. Hospitales ya no hablan públicamente, los hospitales públicos del desabasto, pero en reuniones cortas, digamos, en reuniones internas, se sigue manifestando. En ese evento que te comenté, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, tuvimos pocos funcionarios, lo platicábamos fuera del aire, a pesar de que les corrimos invitación a funcionarios que están hoy día trabajando en el gobierno federal, fueron pocos los que asistieron,
pero los que asistieron siguen expresando la falta de medicamentos. No de toda la línea de terapia, pero sigue habiendo faltante. Entonces, ahora, si padres, madres no toman aeropuertos, ellos tienen sus propias razones, ¿no? Claro. Hay algunas diferencias. Ahora, una ley general que ataca presupuestos, lo que buscaría, lo alcanzo a intuir, es, pues de una vez asegurarse de que el presupuesto federal tanto va a ser destinado para el combate contra el cáncer. Y ahora a los gobiernos no les gusta, y quizá con razón, que les estés amarrando las manos, Claro. incluso antes de que sean electos. Vamos a poner que esta ley se aprueba el año que entra y entra en vigor el 24. Pues el siguiente gobierno va a decir, ¿y tú por qué me impones? ¿Cuánto Claro. tengo que usar? Entonces, ¿quién lo va a imponer? Entonces, si la sociedad civil es la que está subsanando, porque eso es lo que hacemos, Ricardo, subsanar faltas que tiene el propio gobierno ante la falta de atención y suministro de medicamentos, ¿quiénes más estamos legitimados para exigir el impulso a una ley que garantice un plan nacional que trascienda los sexenios y los gobiernos en turno? Eso es lo que está pasando en México, que hemos tenido intentos en 2016 y el año pasado, en 2021, de tener programas de atención específica o programas integrales para atender el cáncer, pero que no tienen cobertura amplia, que no incluyen todos los tipos de seguridad social que tenemos, que cabe señalar, tenemos un sistema de salud pública fragmentado, en donde los trabajadores que tienen seguridad social tienen un tipo de atención versus la gente que no tiene atención vía un sistema de seguridad social. Entonces, Estamos hablando con Kenji López, él está esta organización Guerreros contra el Cáncer en México, sobre cuáles tendrían que ser las políticas, las leyes, las instituciones que ayudaran a disminuir, digamos, el daño catastrófico que puede significar una enfermedad así, prevenirla e incluso ayudar a salir airoso después de haberla padecido. Vamos a corte y seguimos con Kenji López hablando de lo que puede hacer la sociedad y vamos a hablar también de cuáles son esos tipos de cáncer, entre todos los que hay, que merecen mejor atención y cuáles son las experiencias más exitosas que se han vivido en otras partes del mundo. Estamos de vuelta con Kenji López hablando justamente pues, de estas políticas contra el cáncer que han tenido buenos resultados en otros países. Bueno, cada uno dice cáncer, la palabra suena grandotota, pero pues digamos, degeneración celular al infinito que puede provocar la muerte, la hay en la sangre y entonces tienes leucemia, ¿no? Y lo tienes en tumores, pues mucho más agresivos que otros, ¿no? Estómago, digamos, vías digestivas, lo tienes en pulmón, lo tienes en cerebro. Quisiera un poco como que esa inmensa catálogo o mapa de cánceres nos ayudaras a ubicar cuáles son los que merecerían mayor atención por su predominancia y también por el dinero que implican, ¿no? Familiarmente para ayudar a las personas a salir de ahí. Es una muy buena pregunta. Dividamos a la población por sectores y entonces los tipos de cáncer que tienen mayor incidencia en mujeres es el cáncer de mama, en varones es el cáncer de próstata y en menores de edad es la leucemia. Como tal. Así lo tienes, por rango de edad. Así tal cual. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, Ricardo, es la detección tardía. A ver, vamos por ahí, ¿verdad? A ver, la mastectomía tendría que ser una práctica que si se lleva a tiempo, salva enorme cantidad de vidas. Bueno, tenemos estudios que si se llevaran a cabo anualmente a partir de ciertos rangos de edad podrían salvar vidas. Un par de revisiones al año, con pues, una al año. La mamografía para mujeres a partir de los 40 años, tacto rectal, antígeno prostático para varones a partir de los 40 años. Evidentemente, para cáncer infantil, y lo podrán confirmar quienes son los especialistas, oncólogos, hematólogos, no hay medidas de prevención. Bueno, para leucemia, ¿cómo previenes? Pero sí hay manera de detectar tempranamente a través de esta preparación para médicos de primera mano, el médico tratante, el médico familiar que tiene este acercamiento cuando el menor, la familia se acerca por algún síntoma. Si estos médicos, que es parte de lo que queremos incorporar en la Ley General de Cáncer, tienen esta preparación desde que están estudiando la carrera, pueden detectarlo desde los primeros momentos. Pueden detectar la sintomatología asociada al cáncer, mandar a hacer o prescribir los estudios especializados y detectarlo tempranamente. Ahora,
Lo decía hace un rato, nuestro sistema está fracturadísimo, ¿no? Entonces, si tienes seguro social, te puedes ir a hacer la mamografía, ¿no? Sí, por supuesto. Si no tienes, ¿dónde te la haces? Bueno, pues hay que pagarla. Pero Y ahora te quiero compartir un dato importante. Promovemos una iniciativa legislativa también para otorgar un día anual con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores para que se realicen estos 3 estudios. Y dijiste trabajadores porque los hombres desconocemos que tenemos que hacer la mamografía también. No, bueno, más bien el antígeno prostático y el tacto rectal. Pero también detectar mamografía. Entiendo tempranamente, que también claro, los hombres... es 1% de los casos Ya. de cáncer de mama a nivel mundial están ligados a los hombres. Ahora, paso al otro tema. La verdad es que yo me enteré ya muy tarde que en efecto tenía que hacer el antígeno y te tienes que hacer también la revisión de la próstata con cierta regularidad. Ahí sí te diría, no hay ni siquiera referente cultural. Claro. Con la mamografía sí, con la revisión de los hombres. ¿Cómo lo haces? Digamos, si yo hoy quiero ir, puedo ir al Seguro Social, lo tengo Sí, por gratuito. supuesto. Sí, pues sí, en el Seguro Social En el ISSSTE lo tienes. Claro, el problema es también la En el oferta. INSABI lo puedo La hacer. oferta. Bueno, del INSABI podemos hablar poco. Ahora también tiene algunos recortes presupuestales que nos llama la atención a nosotros como sociedad civil. Desconocería si a través del INSABI lo O sea, podemos no hacer hay los una varones. infraestructura para que detectes temprano cáncer La de oferta es lo próstata. que nos preocupa. Sí. O sea, hay demanda poblacional para solicitar los estudios, pero la oferta en infraestructura es uno de los temas. Y lo que decías de la iniciativa de ley con respecto a leucemia en niñas y niños, a ver, cuéntame un poco qué es lo que están pidiendo, que el médico de proximidad, de familia... Busca generar una red oncológica nacional en donde se capacita a los médicos, a estos médicos familiares, los médicos que consultan a la familia, para que tengan esta capacitación vinculada a sintomatología asociada con el cáncer. Ahora voy a pasar al tema ya del tratamiento, ¿no? Yo conocí muy de cerca cómo se modificaron las políticas a propósito del VIH-Sida y pues de no haber medicamentos, ¿no? De pronto este país dio la vuelta y tuvimos medicamentos en cantidad suficiente para retrovirales, ¿no? Entre otros, para sacar adelante quienes tenían este padecimiento. En cambio, en temas oncológicos no tenemos la misma política. ¿Qué están proponiendo ahí? Pues hemos propuesto diferentes acciones, hemos alzado la voz como sociedad civil. Sí es un hecho que hay un contraste y es de reconocerse a las organizaciones colegas que se enfocan en VIH en este gran esfuerzo porque han garantizado abasto de medicamentos. Lo hicieron bien. Lo han hecho muy bien. Convencieron a legisladores, convencieron a la Secretaría de Salud. Claro, lo han hecho muy bien. No te podría decir cuál es la diferencia porque al final ¿Son del día mejores activistas? son padecimientos. También acá somos buenos activistas y hacemos nuestra chamba. Lo que ha pasado es que ha habido, yo te diría, una apatía por parte de ciertos sectores en cuanto a tomadores de decisiones que cierran puertas, cierran diálogo y pareciera que únicamente es la verdad absoluta la que existe por parte del sector público. Pero que a mí me ha tocado oír a funcionarios de gobierno decir, a ver, Kenji, ¿cuánto dinero recibiste del gobierno en el pasado? Porque luego es esta crítica de ustedes, sociedad civil, en realidad lo único que hicieron fue nosotros nada. sacarle dinero al contribuyente. Yo te puedo decir, en el caso de Cancer Warriors de México, que fuimos donataria autorizada poquito después de la entrada de este gobierno. Entonces, esta administración cerró las puertas para tener beneficios o para tener No has tenido respaldos. donativos deducibles De este importantes. gobierno, no. Y antes no te entregó nada la Secretaría de Salud, no te Pues volviste porque rico, no compraste existía. coche. No existía. Hay una enorme desconfianza por la sociedad civil. ¿Por qué y cómo resolverlo? ¿Y por qué la sociedad civil tendría que participar en esto? Claro, yo te diría que sí hay desconfianza, pero también hay transparencia. Hay muchos mecanismos para transparentar nuestras acciones y que al final del día lo único que buscamos es que un paciente efectivamente tenga acceso a un tratamiento. En nuestro caso, en el caso de la propia ley de esta comisión, Ricardo, es lo que buscamos, que quien recibe el diagnóstico de padecer cáncer también reciba la noticia de que tendrá tratamiento en tiempo y forma, que no será interrumpido. Estamos justamente alrededor de la conmemoración, ¿no?, del cáncer de mama, que nos lleva como a conmemorar, es traer memoria sobre este hecho para pensarlo, ¿no?, y darle trascendencia. Y una de las preguntas que nos hicimos aquí, incluso desde el primer segmento,
lo habrás visto, es el post-cáncer. O sea, ya hay quien sobrevivió, Ujú. quien con esperanza no volverá a tener pues un comportamiento enfermo de sus células, pero se pudo haber quedado mutilada, se pudo haber quedado emocionalmente muy afectada, Claro. con tensiones familiares muy serias, en fin, con un trauma que curar. Y ese es el post-cáncer. ¿Ahí qué nos dices y qué nos recomiendas? Pues justo lo platicaba con colegas tuyos fuera del aire, que me parece sumamente importante que aborden esta post-etapa de un paciente. Es importante decir, Ricardo, que el paciente tiene una afectación emocional, psicológica durante el tratamiento, pero para aquellas o aquellos que logran superar la enfermedad, regresan, se reactivan socialmente, laboralmente hablando. Todos estos programas que ayudan a que, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, una mujer tenga acceso a una prótesis, que durante el tratamiento, si ella así lo requiere y así lo decide, tener una peluca, que puedan tener bandas que les ayuden a aquellas mujeres que fueron mastectomizadas, todo aquello, yo le llamo que son estas situaciones adherentes al propio tratamiento, pero que ayudan a la persona a estar bien emocionalmente hablando. Y son muchas de estas acciones que se realizan vía fundaciones, vía asociaciones, organizaciones de la sociedad civil. Kenji López, muchísimas gracias por traer el tema a este espacio, por educarnos un poco, por prepararnos y por dar la batalla contracorriente. No cabe duda que en esto lo único que garantiza el éxito es la necedad. Este mismo día que estamos tú y yo platicando, casi 80 mujeres en nuestro país van a recibir el diagnóstico de padecer cáncer de mama, Ricardo, y alrededor de 25 van a fallecer. Esas son las cifras. Tal vez no las conocemos a todas. Afortunadamente, quienes no han vivido cercanamente un caso de cáncer, tu servidor sí, eso es lo que me tiene hoy contigo hablando y lo que me tiene hace 8 años luchando contra esta enfermedad. Y lo que pedimos es empatía, conciencia para la sociedad civil, sobre todo para los tomadores de decisiones. Que no sea una experiencia personal la única manera de acercarse a este acto de solidaridad. No Un tienes abrazo que hacer fuerte. la causa para hacer la lucha. Gracias, Kenji. Gracias a ti. Bueno, pues vamos al segmento musical y nos quedamos con el mensaje que en este programa quisimos dar a conocer. Es una enfermedad seria, la tercera que causa muerte en nuestro país y que sí merece que sea un pretexto de colaboración, de reconciliación. Sobre este tema no tendríamos que pelearnos nada. Y pues si una ley general puede sacar adelante el problema o ayudarnos en conjunto a resolverlo, pues a sacar esa ley adelante.